Hola, muy buenas, gracias por ver este video. Este video se va a tratar de la nomenclatura inorgánica. Vamos a explicar más o menos todos los aspectos que tiene la nomenclatura inorgánica. Vamos a trabajar con las múltiples combinaciones y vamos a trabajar incluso hasta elementos con tres átomos. Hasta ahí vamos a llegar, no creo que lleguemos con cuatro, igual sí, no sé, dependiendo de cómo vayamos. Y voy a tratar de ir dándoles todas las pistas de cómo llegar a esto. Vamos a trabajar todo esto mediante reacciones. No vamos a trabajar directamente no vamos a trabajar directamente solo mirando sus valencias, sino que vamos a ir trabajando las reacciones que son dadas para formar entonces estas moléculas y estos estados de oxidación. Ya, entonces, primero, definamos qué es estado de oxidación. Los estados de oxidación van a ir dados por los electrones que tenga un elemento y cuántos de ellos necesite perder o ganar para cumplir las reglas del octeto y del dueto. Por ejemplo, tenemos que los elementos alcalinos de la tabla periódica, los primeros elementos de la primera columna, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio, van a tener un estado de oxidación 1. ¿Y por qué no tener 1? Bueno, porque como pertenecen a la primera columna, también tienen solo un electrón en su último orbital, y ellos van a tender a perder este electrón para cumplir esta regla del octeto. Vamos a entender entonces también los estados de oxidación de los elementos como si fuesen solo enlaces iónicos, donde uno gana cargas o el otro pierde cargas. No covalentes donde se intercambian parcialmente las cargas, sino que completas. Y por eso entonces el litio va a tener una carga positiva. Pero por el otro lado vamos a tener elementos que tengan cargas negativas, que es justo lo contrario que habíamos estado hablando, que tiene que ver con los elementos que necesitan electrones para poder cumplir la regla del octeto. 2 menos significa, o menos 2 significa que necesita 2 electrones, y al ganar esta carga menos 2 va a quedar el oxígeno con la regla del octeto realizada. Entendamos que el oxígeno tiene 6 electrones en su último orbital y con los 8 sería la regla del octeto y por ende también son menos 2, es decir, que le faltan 2 electrones. Y por el otro lado teníamos el litio, entonces que le sobra 1, entonces por eso es una carga positiva más 1. Por eso hay cargas positivas y cargas negativas, porque positivo pierde electrones y negativo gana electrones, o necesita electrones, como quieran verlo. Aquí tenemos un ejemplo donde tenemos un átomo A que necesita 3 electrones para cumplir la regla del octeto, entonces su estado de oxidación es menos 3. Un átomo A que necesita 3 electrones, entonces tiene un estado de oxidación menos 3. Y por el otro lado tenemos un átomo B que tiene 3 electrones para ceder, y como tiene 3 electrones para ceder, vamos a entender que tiene un estado de oxidación más 3. Quien gana tiene carga menos 3, y quien cede tiene carga más 3. Recordemos que los electrones son cargas negativas, entonces este mover de electrones va a dar como resultado este tipo de cargas. Aquí también podemos observar sangre con oxígeno y sin oxígeno, y aquí entonces también podemos ver que se observan distintos colores, porque recordemos que los electrones también influyen en la coloración de los elementos, y por ende se observan diferente también la sangre con diferentes estados de oxidación. Bueno, entonces nosotros vamos a partir. Bueno, entonces vamos a seguir nosotros con los estados de oxidación y ahora los vamos a llevar a las reacciones químicas de los primeros elementos de nomenclatura inorgánica que vamos a trabajar, que son los óxidos. Los óxidos. Los óxidos son dados por el oxígeno. Recordemos que el oxígeno es súper reactivo, entonces le gusta, entendamos como que le gusta, no como que una persona, pero él roba electrones. Entonces cuando nosotros combinamos un metal más oxígeno, entendamos que el oxígeno en la naturaleza se encuentra en molecular, es decir, con biatómico, con 2 átomos, oxígeno 2. No se encuentra como oxígeno solo dando vuelta. Entonces, cuando nosotros combinamos el metal más oxígeno, vamos a obtener el metal con un 2 y el oxígeno. ¿De dónde sale este 2? Aquí lo vamos a ver con un ejemplo. Miren, por ejemplo, el litio, lo voy a hacer con rojo. El litio más el oxígeno
Vamos a colocar entonces el elemento litio y oxígeno. El litio tiene carga 1, más 1. No debería ir este 1 ahí, pero es más 1. Y el oxígeno es menos 2. Entonces, cada un oxígeno, que es menos 2, vamos a necesitar 2 litios, porque tiene carga más 1. Entonces, 1 y 1 nos va a dar 2, y menos 2 nos va a dar 0. Entonces, por eso se coloca un 2 acá, y un 1 al lado de acá, porque indica que este oxígeno que tiene carga negativa menos 2, va a anularse con 2 cargas positivas del litio. Esto se conocería entonces como óxido de litio. ¿Sí? Entonces, por eso es que se intercambian las cargas, o este número, pero en realidad eso va directamente relacionado con las cargas que poseen los elementos. Vamos con otro ejemplo. El litio tiene carga 1, vamos a trabajar ahora uno con carga 2, por ejemplo, que podría ser el bario. Bario más oxígeno va a formar el óxido de bario. En este caso, el óxido de bario tiene una carga 2 y el oxígeno también tiene carga 2. Entonces nosotros pondríamos 2 y 2, pero en este mismo caso se anulan estas cargas, porque se puede simplificar. Entonces si tenemos 2 y 2, es lo mismo que decir 1 y 1. Entonces nosotros no colocamos ningún número para el óxido de bario, ya que al intercambiar las valencias, nosotros vamos a obtener la misma cantidad en ambos lados. Óxido de bario. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Nosotros no tenemos equilibrada nuestra ecuación. Esto, al intercambiar estas valencias, nosotros no igualamos masa, solo carga. Entonces vamos a tener que colocar aquí un 2, ya que 2 por 1 nos va a dar estos dos átomos de acá, pero al también colocar un 2 acá adelante, nosotros vamos a necesitar 4 litios. Es decir, que 4 moles de litio con un mol de oxígeno molecular va a formar 2 moles de óxido de litio. Acá lo mismo, nosotros vamos a tener que colocar un 2 para equilibrar los oxígenos y un 2 acá también para equilibrar los barios posteriormente. Bien, así nosotros empezamos a trabajar los óxidos al combinarlos con metales. Pero aquí nosotros podemos observar que hay elementos que tienen más de un estado de oxidación. Entonces aquí cambia un poco. Bueno, inicialmente vamos a trabajar con el cobre. Cobre, valencia 1, más oxígeno. Y vamos a trabajar también con el cobre, valencia 2, más oxígeno. Se dan cuenta que estos dos elementos diferencian solo por este número que está acá, pero eso lo hace ser elementos completamente distintos. Este electrón que cambia hace que la estructura de la molécula sea distinta. Entonces, este se llamaría óxido de cobre 1. Sí, ese es el nombre sencillo. Bueno, y este otro se llama óxido de cobre 2, pero también lleva una nomenclatura antigua. Y esta nomenclatura antigua va a dar cuenta de cuál es el elemento, pero con la terminación del elemento. En este caso sería óxido cuproso. La terminación oso hace referencia a la valencia más pequeña. Bueno, entonces también tendríamos el óxido de cobre 2, o también podría ser óxido cúprico. La terminación ico entonces va a ser para la valencia mayor. Y ahí nosotros tendríamos todos los ejemplos, podemos utilizar cualquier elemento y llevarlo mediante esta dinámica a resolverlo. Estas ecuaciones de nuevo no están equilibradas, las voy a equilibrar de inmediato. Aquí tenemos 2 oxígenos, entonces tenemos que poner un 2 acá, entonces un 4 acá. 2 por 2 sería 4. Entonces aquí también nosotros un 2 acá y un 2 acá. Y ahí tendríamos también equilibradas nuestras ecuaciones de oxidación, pero de metales, no de otra cosa. Vamos a tomar un ejemplo también, cualquiera ahora, para resolver, por ejemplo, el cobalto 3. Nosotros vamos a utilizar el cobalto 3 como último ejemplo.
lo ideal sería que ustedes realizaran esto antes de que lo hiciese yo. El cobalto tiene valencia 2 y 3. Entonces vamos a colocar que es valencia 3, más el oxígeno, que siempre está, porque son óxidos, y nosotros vamos a escribir lo mismo que está acá. Cobalto, oxígeno, y como el cobalto tiene 3, nosotros vamos a poner un 3 acá, y como tenemos 3 oxígenos, eso da menos 6, y con cobalto que son más 3, tendríamos que tener 2 cobaltos cada 3 oxígenos, ya que 2 por cobalto son más 6, y 3 por menos 2 son menos 6, y eso nos va a dar 0 en total. El nombre que llevaría entonces esto sería óxido de cobalto 3, o podría ser también cobáltico. Ico porque la valencia mayor. Lo mismo que habíamos estado hablando antes, la valencia mayor con ico, la valencia menor con oso. Y ahora vamos a ver lo mismo, pero en vez de con metales, con no metales, porque los no metales también se oxidan, ¿sí? Entonces vamos a ver los no metales ahora. Voy a borrar acá. Ok, entonces así sería con un no metal más oxígeno, la misma combinación que habíamos estado viendo antes. Recuerden que al lado del oxígeno va a ir la valencia entonces del no metal, por eso va una X, porque la valencia es no metal. Vamos a ir con cualquier ejemplo, en este caso vamos de inmediato con un ejemplo difícil, bueno, difícil, no es tan complicado, del cloro. Pero el cloro podemos ver que tiene un montón de valencias. Entonces vamos a elegirlas todas. Vamos a ver con todos los ejemplos del cloro y eso se aplican para todos los otros no metales. Entonces vamos a trabajar con el cloro y ya. Vamos. Entonces cloro con valencia 1 más oxígeno va a formar cloro, oxígeno. Acá nosotros tenemos un 2 porque cada cloro vale 1 y el oxígeno 2, menos 2, entonces ahí se anula. Recuerden que no está equilibrado. Voy de nuevo con el otro. Voy con el otro, con el cloro 5. Y finalmente, cloro 7. Ok. Voy a equilibrar al tiro las ecuaciones. Ahí me equivoqué. Ya me equivoqué. Ahí está. Y ahí estarían equilibradas las ecuaciones también. Ah, todos tienen número. Ese no tenía, lo vamos a colocar igual. Bueno, entonces ahí estarían equilibradas todas nuestras ecuaciones y serían todas las reacciones con las distintas valencias del cloro. Cloro 1, cloro 3, 5 y 7. Bueno, ¿cómo vamos a diferenciar aquí? Bueno, también podemos partir siempre con la nomenclatura como normal y no la tradicional. La normal sería óxido de cloro 1, óxido de cloro 3, óxido de cloro 5 y óxido de cloro
7. ¿Ok? Esa es como la sencilla. Las otras no son tan difíciles, de verdad que no. Bueno, nosotros como tenemos 3 valencias, aquí vamos a tener que agregar un nuevo sufijo. Antes estábamos agregando prefijo, o sea, estamos sufijo, ahora tenemos que agregar prefijo para diferenciar estos diferentes nomenclaturas para cada uno de los estados de oxidación. Entonces, aquí nosotros diríamos, como esta es una nomenclatura baja, tendría terminación oso, pero como es la más baja, también se pone hipo al principio. Entonces sería óxido, hipo, cloroso. Tiene hipo y oso, ¿sí? Vamos con la siguiente, voy a ponerlo de otro color. Óxido, cloroso. No tiene una terminación hipo porque no es la menor de todas, pero como es menor, tiene terminación oso. Aquí ya no es menor, sino que esta ya sería ico con terminación. Entonces sería óxido clórico. Y cuando tiene la valencia mayor, es per y termina en ico también. Entonces sería óxido per clórico. Entonces, hipo y los osos van a ser las características para los más bajos. Ico, hiper, ico van a ser para las más grandes. Entonces con esta nosotros ya tendríamos la cualidad de poder identificar cualquier óxido de cualquier elemento de los metales y no metales. Recuerden, para los metales no tenemos valencias más pequeñas que las otras, ni muy grandes. Entonces siempre va a ser oso, ico. Y cuando tengamos no metales, vamos a tener elementos con 4 valencias. Entonces tenemos que diferenciar las 4. La más pequeñita va a tener hipo y terminación oso. La siguiente va a ser con terminación oso. Posterior, terminación ico. Y finalmente, per, ico. Per como hiper. Hipo como pequeño. Oso, entonces, terminación también para pequeños, ico para los grandes. Mis amigos se lo aprendían como hiposo, oso, ico, perico. No sé si a ustedes les sirve, pero ahí está. Hiposo, oso, ico, perico. Per, ico, ¿sí? Ahí está. Entonces, esos serían para todos los elementos. Vamos a tomar unos ejemplos. Como ejemplo, vamos a tomar cualquiera de estos no metales. Vamos a elegir el telurio. Teluro 6. Y aquí pasa de nuevo lo que les comentaba antes, que podemos simplificar. Entonces este se simplifica con el 6 y ya no nos va a quedar 2 y 6, sino que nos queda, perdón, 1 y 3. Porque era 2 y 6, se simplifica 1 y 3. En este caso, dense cuenta que va a tener terminación 3 porque era 2 y 3, pero al simplificarlo queda 1 y 3. Bueno, entonces esto sería óxido de telurio 6. O también podría ser óxido telúrico. ¿Sí? Telúrico porque tiene terminación ico, ya que es la valencia más grande. Si no, sería teluroso. Y así podemos irlo probando con todos los otros elementos. ¿Ok? Vamos a pasar ahora a la combinación con hidrógenos. Bueno, ahora vamos entonces a continuar con los hidruros.
metal más hidrógeno, que también se encuentra diatómico en la naturaleza, en estado molecular, va a ser metal. En este caso, el hidrógeno tiene valencia 1. Entonces, nosotros, o menos 1 en este caso, menos 1. Y entonces, nosotros no vamos a tener que poner un 2 en este caso acá. Y al lado de acá, entonces, irá la valencia del metal. Bueno, vamos con un ejemplo. Litio más hidrógeno va a formar... me equivoqué el orden acá arriba. Bueno, va el hidrógeno primero. En este caso el litio tiene valencia 1 y el hidrógeno 1, entonces no hay ningún número. Y eso sería hidruro. Termina en uro, hidro de hidrógeno, hidruro de litio. Vamos con el siguiente ejemplo. Calcio. Aquí nosotros tendríamos que poner un 2 porque el calcio tiene valencia 2. Y como este es menos 1 y un 2. Y aquí entonces estaría hidruro de calcio. Bueno, esto entonces para... Y ahí estaría. No hay más que verlo. Funciona exactamente igual. Algo más que hay que tener en consideración es que generalmente el hidrógeno, para formar hidruros, va a tomar elementos de las columnas 1, 2 y 1 y 2. Generalmente. Generalmente esos son los valores que tomo en consideración. Ahora vamos a ver un no metal con hidrógeno. Un no metal más hidrógeno. Estos se van a conocer como ácidos hidrácidos. Los ácidos hidrácidos, como por ejemplo podrían ser el flúor, qué horrible. Y aquí la valencia entonces del no metal. Flúor más hidrógeno 2 va a dar HF. En este caso es solo HF. Recuerden que la valencia del flúor es 1 y la del hidrógeno también es 1. Entonces se anulan entre ellas dando 0. Entonces no hay que poner ningún otro número aparte de los que ya están, los 1. Bueno, entonces nosotros vamos a tener HF, que va a ser el ácido flúor hídrico. Porque estos ácidos van a tener la cualidad de partir con ácido. Generalmente yo le había comentado que los que tenían hidrógeno y podían desprenderlo eran ácidos. Entonces, ácido flúor hídrico, la terminación hídrico para estas combinaciones. Otra más podría ser cloro. Ácido clor hídrico. Y este es el famoso ácido que nosotros vamos a trabajar constantemente. Es un ácido muy potente y recuerden que también se conoce como ácido muriático y el
el ácido también de los jugos gástricos. Podemos tener más combinaciones. Aquí de hecho en la tabla salen todos los que son con valencia con uro. En este caso nosotros podemos tener teluro, por ejemplo. Telenhídrico. Telurídrico, no estoy seguro bien cómo, aquí cambiando un poco la forma de nombrarlo, pero la gracia sería que terminas así, con ácido y con hídrico. Selenhídrico, sulfídrico. Aquí dice de hecho que tiene valencia -2, entonces aquí debería ir un 2. H2S sería entonces ácido sulfídrico. Me equivoqué, ese ahí no va. Sulfídrico. Y ahí está. No, entonces nosotros tendríamos las combinaciones de todos los elementos con sus versiones metales y no metales, combinados todos con hidrógeno. Recuerden que cuando se combina con un metal es uro, porque es duro, así, así se lo aprendí a mi amigo. Entonces, hidruro, porque es duro, de litio, y en cambio todos los que van a estar combinados con no metales van a ser ácidos, y van a tener terminación hídrico, como el ácido clorhídrico o el sulfídrico. ¿Ok? Ahora vamos a ver sales binarias. Sales binarias. Para hacer sales binarias vamos a tener que es la combinación de un metal con un no metal, pero en este caso distinto al hidrógeno, si no sería un hidruro. Entonces vamos a tener la combinación de un metal con un no metal. Para ello nosotros vamos a necesitar combinar un metal, por ejemplo podría ser el aluminio. El aluminio, veamos que tiene valencia 3. Aquí, valencia +3. Combinar un metal más un ácido fluorhídrico, por ejemplo, o sulfídrico. Entonces, si nosotros combinamos un metal más un ácido, nosotros vamos a tener el metal con la valencia, en este caso, del no metal, combinado entonces con azufre, con la valencia entonces del metal. Más hidrógeno molecular que sale al ambiente. Entonces cuando ustedes tienen ácido sulfídrico y lo combinan con aluminio, van a obtener esta molécula y van a poder liberar hidrógeno al medio ambiente. Recuerden que ahora está muy de moda el tema de combustibles con hidrógeno y hay varias reacciones que la pueden formar. Imagínense una como esta. No digo que esta vaya a ser, pero múltiples ejemplos podrían servir. Veamos otra, por ejemplo, podría ser bario, que el bario tiene una valencia 2, que lo combinemos con ácido selenhídrico, para tener el metal, la valencia del selenio 2 y la del bario 2, muchas veces esto va entre paréntesis, así, y ahí. Esto también podría ir ahí entre paréntesis. Y ahí estaría. ¿Y por qué se combina así? Es porque nosotros tenemos que hacer
tenemos que intercambiar estos átomos que están acá por los del metal, y así es como entonces se libera el hidrógeno y se queda enlazado el metal con el no metal. Esto se conoce como sales binarias, que es la combinación de un ácido más un metal, estos ácidos sencillos que estábamos viendo, el ácido sulfídrico, el ácido selenhídrico, para formar entonces, ¿cómo se llaman estas moléculas? Eso me había faltado. Bueno, el nombre sencillo de este compuesto que está acá sería sulfuro de aluminio. O podría ser también sulfuro alumínico, ¿sí? Por la valencia, ICO. Es que esta no tiene más valencia, entonces se toma como que fuese la mayor. Y aquí nosotros entonces, como tenemos selenio, vamos a decir selenuro de bario o selenuro bárico. Ahí estarían. Entonces, nosotros podemos tener muchas más combinaciones. No sé, una cualquiera podría ser el sodio más ácido fluorhídrico para dar entonces esto sería fluoruro de sodio. DNA iba a poner de sodio o sódico, ¿sí? Bueno, y con esto entonces vamos a terminar todo lo que tenga dos moléculas. Vimos los óxidos que tenían un metal con un oxígeno, el no metal con el oxígeno, que eso también se conocen como anhídridos. Después vimos los hidruros, y después también vimos los ácidos que se podían formar con hidrógeno y el no metal. Esos ácidos, si nosotros los combinamos nuevamente con un metal, vamos a poder también tener sales binarias. Otra sencilla, cómo se hace el cloruro de sodio. Ya, este es el último. Sodio más HCl. Entonces da NaCl más H. Y eso entonces es el fluoruro de sodio. O sódico. Cloruro de sodio. ¿Sí? Y por eso la sal que nosotros trabajamos tanto, tan básica y todo, se reacciona así. De así es donde sale. De aquí se crea todo. ¿Ok? Vamos a continuar entonces ahora con estructuras de 3 átomos. Bueno, elementos de 3 moléculas. Ahora lo que vamos a ver son los hidróxidos. Hidróxidos, hidroóxidos, ¿sí? Entonces vamos a hidratar un óxido. En este caso vamos a tener un óxido de metal más agua. Y esto va a dar como resultado el metal más 1H. Y al lado del hidróxido vamos a tener entonces la valencia del metal. El OH por sí solo, ustedes tienen que considerar que está hecho por un oxígeno que tiene valencia -2 y un hidrógeno que tiene valencia 1. Entonces por sí solo un hidróxido tiene valencia -1. ¿Sí? Entonces siempre tenemos que considerar eso y por eso aquí no va ningún número. Ya, entonces vamos a tomar cualquier óxido, por ejemplo el óxido de litio,
y lo vamos a combinar con agua. Y de esta manera nosotros vamos a obtener el hidróxido de litio. Otro ejemplo podría ser, puede ser cualquier óxido, veamos el estroncio. Recordemos que el estroncio tiene valencia 2 y el oxígeno también tiene valencia 2, entonces el estroncio se vería así. Más agua, estroncio, 2. Y aquí ustedes pueden ver que es 2 por H y 2 por O, y aquí tenemos los 2H y los 2O. Entonces esta ecuación quedaría equilibrada. Y sería hidróxido, de estroncio. O estróncico, como quieran verlo. Y ahí estaría, entonces ahí tenemos unos ejemplos de un óxido hidratado que forma un hidróxido. Ahora vamos a ver la combinación de un no metal y oxígeno, es decir, un óxido no metálico, combinado con agua, para formar un ácido oxácido, así se llama. Y ahí está. Y esto va a depender directamente, los numeritos que vayan acá abajo van a depender directamente de las moléculas que tengamos acá. De eso es lo que va a depender. Entonces nosotros vamos a tomar, por ejemplo, para formar un ácido con el cloro. Aquí, perdón, me faltó uno. Ahí está. Por ejemplo, el cloro valencia 1 forma ahí, porque el cloro tiene valencia 1, entonces va un 1 acá, el oxígeno tiene valencia 2, entonces va un 2 acá. Ese puede ser el óxido hipocloroso, o puede ser óxido de cloro 1, combinado entonces con agua, que va a dar como resultado H2, porque hay dos hidrógenos, ClO2. Y entonces este se conocería como ácido hipocloroso. Ácido hipocloroso. Ácido hipocloroso. Vamos con otro ejemplo. Podríamos considerar otra valencia para el cloro también. Por ejemplo, la valencia 7 más agua. Entonces, esto tendría una estructura así. Pero como aquí podemos ver, tenemos 2, 2 y 8. Y esto se puede simplificar. Entonces lo simplificamos, quedándonos, voy a borrarlo todo, quedándonos HClO4. Y esto sería el ácido perclórico. Porque es la valencia 7, la mayor de las valencias del cloro. Y así podríamos irlos combinando con cualquier ejemplo. Sirven todo, no sirven solamente las del cloro. Podríamos ver
con el bromo, por ejemplo. Bromo valencia 3. Ácido bromoso. Bromoso. ¿Por qué es la valencia 3? Recordemos que el bromo tiene valencia 1, 3, 5 y 7, como podemos ver acá. Nosotros podemos hacer también este ejercicio a la inversa. Aquí es un poco más difícil, pero de que se puede, se puede. Como para identificar qué valencia tiene el bromo. Aquí uno lo podría deducir diciendo que, por ejemplo, el oxígeno tiene valencia -2, entonces sería -4, y el hidrógeno tiene valencia 1, entonces este tendría que tener valencia 3. Se puede hacer de esa manera y no estaría mal, pero nosotros también podríamos hacer el paso contrario llegando a esta estructura, diciendo, bueno, si aquí hay un 2, significaría que eventualmente era así. Porque está hidratado. Entonces, si nosotros aquí le quitamos una molécula de agua, le quitamos agua, nos quedaría de la manera bromo 2, oxígeno 3. Bueno, si nosotros tenemos esto y nosotros le quitamos el oxígeno para ver la valencia del bromo, nosotros lo podemos llevar de la manera recordemos que siempre se combina con oxígeno 2, entonces nosotros tendríamos un 2 acá, un 3 acá, y tendríamos un 4 acá. Entonces, aquí nosotros también podríamos ver, ay, me equivoqué aquí, ¿o no? Estos son 6, 6, sí, no, está bien. Entonces aquí nosotros también podríamos ver cuál es la combinación con el bromo, ya que para que haya un 3 aquí, nosotros tendríamos que tener un bromo 3, porque ya que hay un 2 acá, y el oxígeno ya tiene valencia 2, entonces nosotros podríamos obtener el bromo como valencia 3. Nosotros podemos ir haciendo el paso hacia atrás o lo podemos ir haciendo hacia adelante. Cuando tengamos una molécula de este estilo, nosotros siempre podemos hacer el paso para atrás para poder identificar qué molécula es. Lo voy a hacer también con este, con la del ácido perclórico. Bueno, si aquí hay un 4, significa que aquí hay 8 negativos, porque cada oxígeno vale -2, entonces sería -8, y también tenemos el hidrógeno que vale 1, entonces si vale 1, el 7 tiene que, o sea, el cloro tiene que valer 7, y ahí da 0. Bueno, si acá hay un 4, nosotros podemos multiplicarlo por 2 para quitarle la molécula de agua. Si aquí hay un 1, significa que esto fue simplificado. Recordemos que si le agregamos agua, vamos a agregarle 2 hidrógenos. Si hay solo 1, significa que se simplificó. Entonces nosotros podemos decir que la molécula original era así. A lo cual, si nosotros le extraemos la molécula de agua, nosotros tendríamos algo así. Y aquí ya es el intercambio de los dos elementos. Si esto era así inicialmente, y este le dio un 2 a este, y este le dio la valencia al otro, son 7. O bueno, contémoslo aquí, si este es 7 y 2 son 14, y si acá hay 2, tiene que ser 2 por un número que nos dé 14, entonces sería 7. Y ahí daría 0. ¿Sí? Por eso se puede hacer en los dos sentidos.
Y lo último que nosotros podríamos ver es la combinación de una molécula ahora que posea un ácido, un oxiácido, un ácido oxácido, combinado entonces con un metal. Eso sería el último de las nomenclaturas que vamos a trabajar. Arduo, son hartos ejemplos, son hartas nomenclaturas, pero bueno, así es como funcionan. No son tan difíciles y más o menos uno aprende las reglas y las normas cómo van. Y después identificar el estado de oxidación de los elementos es vital para poder entender todos los otros fenómenos que tengan que ver, por ejemplo, la oxidorreducción, cuando se reduce algo y se oxida otra cosa, y también cuando estemos trabajando pH, el pH va a ir dado por esta cantidad de hidrógenos que se ceden, entonces también van a estar movilizados por los electrones y los estados de oxidación. Bueno, entonces el último que nos estaría faltando sería la combinación de un metal más un ácido. Más el oxígeno que está aquí para formar el metal más el no metal con el oxígeno más el hidrógeno que se libera. Porque en realidad aquí vamos a intercambiar estos hidrógenos por el metal. Vamos con un ejemplo. Aluminio combinado con Ay, me equivoqué. Ahí está. Perdón. Estaba poniendo como era la respuesta. Ya. Entonces, al lado de acá va a ir la valencia del metal. En este caso el metal es aluminio. Yo no sé por qué puse metal de nuevo. Tenemos el aluminio tiene valencia más 3. Entonces nosotros aquí vamos a colocar la valencia del aluminio y el nitrato. Y el nitrato va a tener valencia 1. ¿Por qué? Porque aquí había solo un hidrógeno. Eh, ¿Cómo podemos saber el estado de oxidación del nitrógeno? Que tiene muchos estados de oxidación, como podemos ver. Tenemos que ver directamente el ácido llevándolo a su elemento predecesor, cómo se compuso. En este caso, si hay un 1 aquí, significa que esto está simplificado y debería ser de este estilo. Si nosotros a esto le quitamos una molécula de agua, vamos a decir entonces que es N2O5. Entonces vamos a ver que la valencia del nitrógeno es 5. ¿Sí? Entonces nosotros tendríamos que decir que es la valencia mayor del elemento. Bueno, aquí también nosotros podemos ver que es la valencia mayor que tiene el elemento de estas tres. Entendamos que funcionan distintos estas dos de abajo. La valencia 5 entonces sería ICO, la terminación ICO. Entonces este ácido que está acá arriba se llama ácido nítrico. Bueno, y el ácido nítrico combinado con el aluminio nos va a dar como resultado el nítrico se transforma. La parte ICO ahora en este tipo de sales nosotros lo vamos a conocer como ato. Y la nomenclatura o el sufijo oso
va a ser conocido como hito. Nitrito, en este caso, es nitrato. Y el nombre que llevaría entonces sería nitrato de aluminio. Nitrato de aluminio. Cuando combinamos entonces un ácido más un metal, nosotros vamos a tener al metal con su respectiva valencia, y el ácido va a liberar el hidrógeno para combinarse al metal, y va a quedar en forma de nitrato. En este caso nitrato porque es la valencia más alta. Si fuese la valencia más pequeña, sería nitrito. Vamos a ver cómo sería entonces con el ácido nitroso. Lo vamos a combinar con aluminio nuevamente. Y lo vamos a hacer en otro color. Un color más oscuro. Ahí está. Aluminio, que tiene valencia más 3, combinado entonces con el ácido nitroso, que sería HNO2. A ver, 2 sería 4. No, 2 sería 4, menos 1, valencia 3. Ahí está. Entonces, esto sería valencia 3, porque estoy haciendo el cálculo, miren, si es así, entonces esto es porque está simplificado, entonces sería H2, N2 o 4, que si nosotros le quitamos un agua, quedaría entonces como N2 o 3. Y 3 es la valencia entonces intermedia, entonces eso sería oso, terminación oso. Aluminio más ácido nitroso va a dar como resultado aluminio y el nitrito. Más el hidrógeno ahí que se va al ambiente. Entonces esto se llamaría nitrito de aluminio. Entonces, cada vez que ustedes vean una molécula de este estilo, tienen que saber que su descomposición viene de haber colocado este metal. La valencia del metal es la que va a ir aquí. Si esto se le agregó un metal, nosotros también tenemos que saber que esto perdió un hidrógeno. Y ahí entonces es cuando nosotros obtenemos este ácido. Una vez que tenemos este ácido, nosotros podemos saber también la valencia del nitrógeno, devolviéndonos de nuevo en forma de, cuando le agregamos el agua, quitándole un agua, y ahí nosotros vamos a obtener el ácido, o sea, el óxido. Y con el óxido es fácil ver la valencia. Ahora, otra forma que podría ser de ver la valencia, de una manera sencilla, sería que el aluminio tiene una valencia más 3. Si esto tiene 3, bueno, aquí tenemos que el oxígeno tiene valencia menos 2. Entonces, como es menos 2, por 2 sería menos 4. Menos 4. Y si para equilibrar estas dos nosotros necesitamos 3 de esta molécula, significa que la valencia como general es menos 1. Porque si es por 3, menos 1 da menos 3, y más 3 nos daría 0. Entonces, si la valencia en general es menos 1, y aquí hay 4, nosotros tendríamos que decir que la valencia del nitrógeno es 3. Porque 3 y menos 4 nos da menos 1 en general, y entonces ahí podríamos ver cuánto se equilibran cargas con los 3 del aluminio. Y bueno, eso serían todos los nomenclatura inorgánica, como a grandes rasgos. El video quedó muy extenso, hice varios cortes, espero que no quede algo muy horrible. Cualquier duda, cualquier consulta, me pueden escribir en los comentarios. Si es que llegaron hasta aquí, muchas gracias. Y si llegaron hasta aquí, escríbanlo en los comentarios, eso estaría bueno. Si llegan hasta aquí y y escriben en los comentarios, podría considerarlo como una décima o algo, no sé. Me la piden en los comentarios. Y ahí yo se las doy.
Eso, si tienen alguna duda, voy a poner algunos ejercicios pronto para que ustedes puedan resolver. Básense en este video. Perdón si cometí algún error, soy humano, me equivoco. Intenté hacerlo bien, aunque pueda que haya quedado muy raro. Y bueno, eso. Muchas gracias. Eh, Hasta luego. Me despido. Bye.